Seguimos repasando lo principal en materia de noticias. El Frente Amplio estuvo celebrando su aniversario y obviamente esto también generó información, puesto que allí estuvieron algunos de los líderes principales de esta fuerza política. BTV Noticias estuvo presente. También uno de los temas que durante estos días fue excluyente es el camino hacia la campaña de las elecciones departamentales. Mario Vergara es uno de los candidatos que lleva mayor adhesión dentro del Frente Amplio y él ya ha recibido el apoyo, entre otras agrupaciones dentro de esa fuerza política, de El Abrazo. Saben ustedes también, y cambiando el tono de la información, que el plebiscito convocado por Cabildo Abierto no llegó a las firmas. Estos son algunos de los temas que durante la semana estuvieron, como lo decíamos, en las diversas entregas de BTV Noticias. El 1 de marzo iniciamos una nueva etapa, convencidos que la esperanza que cultivó nuestro pueblo en el proceso electoral coseche transformaciones. Van a contar Yamandú y Carolina y todas las compañeras y compañeros que conforman el notable equipo de gobierno que se generó con toda nuestra energía, con toda nuestra firmeza y toda nuestra lealtad. Y esto fundamentalmente, Yamandú, Carolina, ministros y gobernantes, van a contar con la lealtad del Frente Amplio del primer día del gobierno hasta el último. Realmente es lamentable que se haya firmado este contrato. Es lamentable que no se haya escuchado ni a la academia, ni a los científicos, ni a los ambientalistas, ni a los productores agropecuarios de Rafael Peraza. Simplemente un capricho de gobierno, cuando ya hay un gobierno electo, nos lleva a tomar una decisión que le va a costar a los uruguayos 800 millones de dólares. Tenemos también el desafío fundamental de disputar cada municipio de cada lugar del país. Ahí donde vive la gente, ahí donde cambian cosas de los territorios, ahí donde se pueden atender políticas concretas. Y ni que hablar que tenemos el desafío de conquistar varias intendencias departamentales. Hay números hoy muy alentadores de que el Frente Amplio puede llegar a conquistar varias intendencias departamentales. El sector El Abrazo del Frente Amplio se pronunció a favor de la precandidatura de Mario Vergara de cara a las elecciones departamentales. El sector liderado por la futura ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, expresó su apoyo a la precandidatura de Mario Vergara a las elecciones departamentales en Montevideo. En un comunicado publicado en sus redes sociales, se sostiene que Montevideo requiere repensarse y mejorarse, donde los proyectos políticos que están sobre la mesa deben realizar un ejercicio de autocrítica y proyectar para adelante transformaciones nuevas directamente relacionadas a las nuevas realidades de las personas. El Abrazo señala que el gabinete de Mario Vergara debe ser paritario para darle vitalidad al nuevo ciclo de Montevideo, con el compromiso de avanzar en mejores políticas de accesibilidad y discapacidad. Esta tarde se realizará el plenario del Frente Amplio del Montevideo para definir los 3 candidatos que representarán a la fuerza política en las elecciones de mayo. Se pondrán en votación la precandidatura de Mario Vergara, Verónica Piñeiro, Salvador Esqueloto, Juan Cereta y Silvana Pisano. Para que el nombre sea aprobado, cada precandidatura debe reunir, en primer lugar, 1/3 de los votos del plenario, compuesto por 108 miembros. Luego de esto, según indica el estatuto del Frente Amplio, se confirmará una candidatura por mayoría especial de 4/5 de los votos. Si ninguno de los nombres reúne este número, la candidatura se confirmará por 2/3 de los votos del plenario. Vamos con otros asuntos porque Cabildo Abierto no llegó al mínimo de firmas necesarias para habilitar el plebiscito sobre la deuda justa. Dirigentes le solicitaron a la Corte Electoral que se haga un llamado para ratificar las rúbricas rechazadas por el organismo electoral. El 7 de octubre de 2024, la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, recibió 322.000 firmas por parte de Cabildo para promover el plebiscito contra la usura y por una deuda justa. La Corte Electoral comenzó a fines del año pasado el proceso de validación de firmas, constatando que hasta el momento no se alcanza el mínimo del 10% del padrón electoral necesario para habilitar una instancia de estas características. Este porcentaje representa 272.288 voluntades de los electores que hayan firmado
firmado por esta iniciativa. Según informaron fuentes de la Corte Electoral a BTV Noticias, hasta el momento se analizaron más de 276.000 firmas, de las cuales aceptaron 214.398 y se rechazaron más de 57.000, por lo que el porcentaje de descarte hasta el momento ronda el 20%. Si bien resta por analizar más de 46.000 firmas, este número no es suficiente para superar el 10% requerido por la Constitución de la República para habilitar el plebiscito a las elecciones departamentales del próximo domingo 11 de mayo. Tras este desenlace, los promotores de la consulta popular se reunieron con los ministros de la Corte Electoral el 30 de enero para solicitarles que se realice un llamado a ratificar las firmas, al entender que muchas de ellas son rechazadas porque no coinciden exactamente con las que figuran en la credencial cívica. La Corte analizará la solicitud del partido una vez que se haya culminado el proceso de validación de rúbricas. En caso de que la iniciativa naufrague por la vía electoral, se volverá a insistir en el ámbito legislativo, donde la iniciativa no fue acompañada en ambas cámaras. Les decíamos hace instantes que estamos transitando en esta recta hacia las elecciones departamentales. De hecho, ya en esta semana que ha finalizado, muchos intendentes han renunciado a los efectos ya de incorporarse de lleno a las diversas campañas políticas. Pero en BTV Noticias recibimos al director de la empresa Factum, Eduardo Botinelli, para que hiciera un análisis pormenorizado de lo que serán las próximas elecciones a la Intendencia de Montevideo. Recordemos que en Montevideo, Canelones y Salto hay un acuerdo político con el cual se va a presentar como partido político la coalición republicana como un lema único. Por lo tanto, digamos, de alguna forma se parece mucho a una competencia binaria, ¿no? Es decir, más allá de que puedan participar otros partidos que estén fuera de los bloques, en principio parece como parecido en los dos bloques compitiendo. Vayamos por Montevideo y por la coalición. Bien, ahí lo que tenemos es, primero, una decisión estratégica de competir en conjunto. Esto implica una serie de, digamos, reglas que hay que cumplir, y es que ninguna persona puede competir por un partido, en este caso, partido de la coalición republicana, si participó para cualquier cargo en las elecciones internas de junio del año pasado. Entonces, este es un primer punto de cómo se definieron las candidaturas. ¿Por qué? Porque toda persona que se haya presentado en las elecciones internas de junio en cualquiera de los cargos quedaba inhabilitado de poder participar como candidatura a intendente en esta elección de mayo. Recordemos que venimos de un antecedente hace 5 años donde no se llegaron a los votos en las internas del lema coalición republicana y tuvieron que ir bajo el paraguas del Partido Independiente, que también fue un problema al momento de definir los candidatos, y ahora parecía que con este organigrama definiendo, bueno, vamos a ir con el lema coalición republicana, los más de 500 votos en las internas para que la coalición esté habilitada a pasar a participar del calendario electoral, todo iba a ser mucho más ordenado. En el caso de Martín Lema se cumplió. Martín Lema no participó de la interna del Partido Nacional, guardándose para esta instancia. Sí, claramente hubo desde el lado del Partido Nacional una decisión estratégica vinculada, o táctica vinculada a la estrategia, de presentarse en conjunto los partidos que conforman la coalición republicana. Reservó el nombre de Martín Lema, pero además empezó una campaña departamental antes de las elecciones nacionales. Martín Lema empezó a hablar de Montevideo antes de que empezara esta carrera. Ya confrontó con COSE, empezó a hablar de temas departamentales, es decir, claramente tenía trazada la línea que iba a seguir. Pero no pasó lo mismo en el caso de Cabildo Abierto, que presenta una candidatura, pero no parece claro que fuera una decisión de estrategia o con un nombre definido previamente. De hecho, hubo una danza de nombre de Cabildo Abierto antes de definirse por Roque García, que ni siquiera vive en Montevideo. Bueno, vive en Ginebra. Sí. Por suerte aclaró que si gana la elección se va a quedar a vivir en Montevideo, ¿no? Pero es una persona que ni siquiera reside en el Uruguay y que termina siendo el candidato de Cabildo Abierto. Digo, esto no lo inhabilita. No lo inhabilita. Tiene todas las condiciones para participar, pero ahí vemos el grado de, bueno, el nombre claramente no estaba en las posibilidades. Bueno, no parecía. Es verdad que tampoco Cabildo Abierto tuvo demasiados nombres previamente. Sí, en los últimos minutos que aparecía Cabo y Sodano. ¿No? Era el tercero, que había unos nombres dando vuelta, pero no parece como una decisión de algún nombre que fue preparado para esto, como sí parecía lo de Lema. Y sin duda lo más desprolijo fue el Partido Colorado, ¿no? El Partido Colorado terminó una danza de nombres permanente donde
claramente, porque durante mayo del año pasado teníamos algunos nombres arriba de la mesa que parecían que no iban a participar en la elección interna y terminaron participando, claramente priorizando la competencia interna y sobre todo la disputa por las listas a diputados que la competencia departamental. Entonces llegamos con una coalición que primero perdió la elección nacional, es un antecedente. El segundo es que, y quizás alimentó algunas decisiones o no aceptación de algunas candidaturas. Pero por otro lado, un proceso que parecía más ordenado, con lo que tú decías. Primero, tuvimos el partido de la concertación en 2010. Claro. 2015. Tuvimos el partido independiente siendo como coalición en 2020 y ahora parecía con el partido de la coalición republicana, con sus autoridades, con una decisión tomada con tiempo de competir en Montevideo, Canelones y Salto, la idea de que llegaba mucho más armado. Termina siendo una oferta electoral, sí, con 3 candidaturas, 3 partidos, pero que hay uno que lo hizo a lo largo del ciclo electoral y otros que fueron decidiendo sobre la marcha. En el caso de la candidata del Partido Colorado, integrante de la coalición, dejando el cargo en la ANEP a 20 días del comienzo de curso. Digo, ahí yo lo planteaba en algún medio de comunicación, en el programa de radio. Yo creo que en algún momento habrá que pensar si no hay que hacer algo como en el BPS, ¿no? Esto de que desde un organismo no se pueda saltar a un cargo electivo, porque dejar el cargo a 20 días del comienzo de curso siendo la presidenta de la ANEP no parece ser el mejor momento, pero bueno, en fin, las circunstancias también lo obligaban. No, es que las circunstancias son parte de este proceso, donde se terminó decidiendo sobre la hora quién era la segunda, tercera candidatura del partido de la coalición republicana. En el Frente Amplio la duda hasta antes de la determinación o de la decisión acerca de quiénes iban a ser los 3 candidatos era porque había 5 nombres y claramente la Constitución no permite presentar 5 candidaturas, sino que permite ir con hasta 3. Esa fue la primera decisión que tuvieron que tomar. Bueno, esa es la primera decisión del Frente Amplio y llegó con 5, al momento de la votación terminaron 4 porque Silvana Pisano retiró su candidatura, entonces básicamente lo que quedó fue una afuera, ¿no? Y hay una decisión política que claramente es a partir de acuerdos, donde se habilitan 2 candidaturas del sublema Uruguay para la Gente, que son la de Mario Vergara y la de Salvador Esqueloto, donde claramente ahí está respondiendo el sublema Uruguay para la Gente, donde está el MPP, donde está Convocatoria Progresista Sereñista, donde está la vertiente artiguista y el Abrazo. Bueno, hay una decisión de que ese sublema tuviera 2 candidaturas. Y eso elimina la 4ª candidatura, que fue la de Sereta, que de alguna forma representaba el sublema Socialismo de Libertad, donde estaba el Partido Socialista y el PVP. Y la candidatura que quedó habilitada, además, es la de Verónica Piñeiro, que es la vicepresidenta del Frente Amplio y que es impulsada por lo que es el sublema Unidad para la Esperanza, donde aparece el Partido Comunista y la Amplia apoyando la candidatura, entre otros sectores, ¿no? Estamos en el repaso de lo que aconteció durante la semana. Estas han sido las noticias que hemos estado cubriendo con todo el departamento de prensa de BTV Noticias. En instantes retornamos.